¿Se puede manipular el clima? ¿Son naturales todas esas estelas que surcan y recorren nuestros cielos y que desde hace tiempo se han convertido en supuestos temas de conspiranoicos, a pesar de que los propios medios de manipulación llevan años advirtiendo y confirmando que esto es real? Hoy os traigo el testimonio de un experto, de un ingeniero en física, entre otras cosas, que lleva mucho tiempo hablando de este tema y divulgando en redes sociales, el cual os animo a seguir, y para ello nos vamos a trasladar a un canal que descubrí recientemente, que por supuesto os voy a dejar el link en comentarios y en descripción, que se llama Mentes Indomables. Más concretamente vamos a ir a la parte del podcast en el cual este ingeniero, y aparte también experto en nutrición y otras cosas, nos habla de todas estas estelas y todo lo relacionado con este tema. No solo quiero que prestéis muchísima atención, tengáis escucha activa, sino que se lo enviéis a toda la gente incrédula e ignorante que aún a día de hoy sigue afirmando que todo esto es un bulo. Atentos, que esto empieza. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Mentes Indomables. Hoy tocamos un tema que muchos sabemos que está ahí, pero que a veces no llegamos a entender. Hoy vamos a hablar sobre todo de estelas de los aviones. ¿Cómo estás, Anormal? Bien, con muchas ganas, tío. Con muchas ganas, ¿no? de dar caña, sí, necesario. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, yo lo primero de todo creo que es súper importante que expliques quién es Anormal. Ajá. Y cómo... Aquí tenéis el nombre, el arroba que utiliza en redes sociales, Anormal, con H intercalada entre la A y la N, y os animo a que le sigáis en redes sociales porque hace un contenido excepcional de todos estos temas. Por supuesto, suele ser censurado, entonces eso ya da mucho que pensar, ¿no? Un día de repente decides investigar sobre todo lo que nos rodea. Vale, estaba mirando, sí, ya había. Se refiere a las estelas, por eso están mirando al cielo. O sea, a ver, yo en realidad ni me gusta esto siquiera. O sea, yo en realidad estudié ingeniería y bueno, estudié ingeniería industrial en España y luego me fui a Francia y ahí estuve trabajando en la agencia espacial. Bueno, es el CNES, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, y como ingeniero pues estuve en un puesto en el que yo me dedicaba justamente a la calidad del aire. Vale. A partículas, aviones y nubes. Es que justamente me dedicaba a esas tres cosas. Y cuando aún el tema de las estelas y demás no era ni... Bueno, yo en mi vida había visto que eso fuera un problema o que hubiera siquiera un debate en todo eso. Y bueno, yo estaba en un proyecto que era de justamente de medir una cierta partícula en el aire, que era el black carbon, y luego el ozono troposférico. Y nada, y simplemente pues como ingeniero pues yo tuve que construir una máquina, ¿no?, que midiera ambas, y entonces estuve estudiando, pero absolutamente todo. O sea, yo necesitaba para comparar la medición con satélites, necesitaba saber las nubes cómo afectaban a todo eso, porque cuando se hace desde el espacio tú tienes una nube que te está fastidiando un poco las mediciones, entonces tienes que saber cómo compensarlo. Y sin saberlo siquiera me convertí en alguien que sabía de todo esto. Entonces a mí no me apasionaba siquiera, pero sí que es verdad que cuando volví a España, esto fue en Francia, en Toulouse, y cuando volví a España, al poco tiempo apareció, ¿no?, toda la temática de los chemtrails, de las estelas de condensación, que si eso era vapor de agua, que si eran metales. Y yo de repente decía, tío, o sea, es que no hay duda. O sea, yo he estado trabajando en un sitio donde se habla de esto y todo el mundo sabe que eso no es vapor de agua. Por aquel entonces, en la propia televisión española ya se habían publicado ciertos reportajes o vídeos en los que afirmaban que se podía modificar el clima, que se había experimentado en Israel y en otros países, y en China y no sé qué más, y que ya se estaban ya no solo sometiendo a pruebas, sino implementando. Y de repente yo veía que en el gobierno y en la tele se hablaba de que hay una conspiración, de que eso no tiene ningún sentido, y de que los expertos confirman que es falso. Y decía, yo he estado ahí, yo he sido el experto y he trabajado en eso. Antes de que esto fuera cualquier tipo de problemática para ponerse de acuerdo, yo he estado ahí. Y todo el mundo sabe perfectamente, esos expertos que decís que lo niegan, todos esos expertos coinciden en que se está haciendo y lo estamos haciendo nosotros y es aposta, y justamente se busca lo que se está consiguiendo. Entonces, dejar de decir que es vapor de agua. El vapor de agua ni se comporta así, ni tiene sentido que de repente aparezca cuando nunca ha sido así. Entonces, por eso empecé a hablar de esto, porque yo era algo que veía que la gente probaba cosas, ¿no? Decía, no, pero es que si os fijáis, esto puede ser así, prueba teorías. Y yo decía, tío, os lo puedo explicar perfectamente. A ver, porque has abierto muchos melones aquí. Entonces, tú realmente has trabajado viendo un poquito todo lo de las estelas y midiendo ciertas cosas en ellas, ¿no? Sí. Vale. Y tú directamente dices que todo el mundo que está detrás de la ciencia de esto sabe que ahí hay más cosas que vapor de agua.
Hay muchos testimonios públicos que de hecho se han jugado el tipo y muchos han tenido o sufrido, mejor dicho, ciertas consecuencias de pilotos a los que les han ofertado pilotar este tipo de aviones que sueltan pues diferentes materias para modificar el clima, ya sea disipar o sembrar nubes, etcétera, etcétera, y que ellos mismos han confirmado cómo han recurrido todas estas élites, todas estas macroempresas y demás, y gobiernos, por supuesto, a pilotos que no tenían ningún tipo de arraigo familiar, que estaban totalmente desinteresados en afectar o no en la vida de las personas y que eso pudiese repercutir encima en el curso natural de la Tierra, de la atmósfera y demás, para pues hacer todo este tipo de artimañas y barbaridades. 100%. 100%. 100%. Pero no porque haya estado yo ahí, o sea, porque cualquiera puede tener acceso a eso, ¿eh? No hace falta ser ingeniero y haber trabajado donde yo he trabajado para verlo. Luego si quieres lo comentamos, pero sí. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo primero que quiero que entienda la gente es cómo explicar las dos vertientes. Ajá. La vertiente que dice que lo que vemos todos los días y cada vez más, porque tú decías, antes no había tanto debate, es que antes no había tanto. O sea, entonces, claro, igual no le dabas tantas vueltas, pero es que ahora... Pasa lo mismo con el tema de la inmigración, porque antes no se hablaba tanto o no había un discurso racista por la inmigración, porque los que venían, aunque no todos, pero sí un gran porcentaje, más que ahora desde luego, venían a trabajar, a aportar, a respetar. Sin embargo, ahora pues en proporción es justo lo contrario. Vienen a chupar del bote, vienen a delinquir y más aún a atentar contra nuestra cultura, nuestras tradiciones e imponer la suya. Entonces es lo mismo que con este tema. Hay días que miras al cielo y es una locura. Uh-huh. Entonces, quiero que expliques cuál sería la versión más oficial, que dicen que es vapor de agua y que eso no tiene problema, bueno, que lo expliques bien para que la gente lo entienda, y luego la otra versión, que incluso tiene nombres como diferentes, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Sí, es lo que dice, ¿no? Hay dos versiones, pero porque hay dos tipos de estela. O sea, es así de fácil. Vale. Tienes la versión de toda la vida, que es un contrail, ¿no? Que significa estela de condensación, que simplemente pues, lo que hace un avión de normal. O sea, y lo que hemos visto toda la vida cuando éramos pequeños, que el avión pasa, deja una estela que es temporal y al poco tiempo desaparece. Entonces el cielo no se llena de, pues eso, pues no se llena de estelas, no tapa el sol, no se vuelve blanquecino. Y es como funciona realmente la física del vapor de agua. O sea, eso es vapor de agua. Y el vapor de agua en 50 años no ha cambiado. Sigue siendo vapor de agua y todo el mundo puede entender lo que es el vapor de agua. Y luego está pues lo otro. Está el tema de que tú con un avión generes una estela permanente. Eso, siendo vapor de agua, es absolutamente imposible. Por eso, como son estelas distintas, ahora el cielo es distinto. Porque estamos usando unas sustancias que nunca antes existían. Entonces, desde el punto de vista de la física, esto es el punto observacional, que esto todo el mundo puede verlo. Ya desde el punto de vista de la física, si quieres, que fue lo que... O sea, por lo que yo decía, tío, pues si esto se sabe perfectamente, a nivel físico se sabe que esto es imposible. Básicamente, una estela de condensación, la normal, la que está hecha de vapor de agua, lo que ocurre es que tú desde un avión tiras un aire muy caliente en un ambiente muy frío. Entonces lo que ocurre es que ese vapor de agua se cristaliza directamente, no pasa ni por fase líquida, pasa directamente de gas a sólido, ¿vale? Se conoce como cristalización. Y lo hace tan rápido que esos cristales que se forman son irregulares, son opacos, tienen mucha fricción entre ellos, entonces está condenado a desaparecer en segundos, porque al ser opaco absorbe mucha radiación solar, al haber mucha fricción, pues la fricción genera calor y también se calientan. Y bueno, y al ser irregulares, pues eso, no es incapaz de generar algo estable. Vale. Esa es la típica que vemos, que sale el avión, se ve la estelita y al poco, ¡pam!, ya está, se ha ido. Exacto. Que es lo que veíamos más veces antes, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que debería ocurrir si usas vapor de agua, si no hay nada raro. Vale, y ahora las estelas permanentes. Y las estelas permanentes, pues por la misma razón, eso no puede ocurrir. Y lo que está ocurriendo es que tú tienes que estar soltando una partícula que no se ve afectada por el calor. En este caso, metales. O sea, un metal, por mucho que le metas calor, no se va a deshacer, no se va a convertir en vapor y va a desaparecer. Se va a mantener durante más tiempo en el cielo. De hecho, cuanto más pequeño sea ese metal, más se mantiene, porque pesa menos. Entonces, más está dispersado en el aire. Y bueno, y luego tienes todo un tema de por qué esa estela se puede expandir, porque habrá gente que dirá, ya, pero hay nubes hechas de cristales de hielo que sí son permanentes. Sí, pero esas formaciones son completamente distintas a un avión. Un avión, ya lo he dicho, ¿no? Lo hace rápido, de una forma que cristaliza tan rápido que los cristales son abruptos, son irregulares y demás. Una nube lo hace poco a poco, genera unos cristales tubulares que son súper regulares y esos cristales ya sí que son transparentes, sí que son regulares y eso permite que el sol pase por ellos sin deshacerlos. Y entonces esos son los cirros, los famosos cirros
que son David nubes Cirro formadas. Santo, David Cirro Santo. David Cirro Santo. No me toquéis las nubes, que son sagradas. ¿Qué Sí, es un sí. cirro? Un cirro es una nube formada por cristales de hielo. Y es a Vale. lo que se acogen los expertos para decir, tío, hay nubes formadas por cristales de hielo, los aviones forman cristales de hielo, y si las nubes son permanentes, mis Claro, cristales por también eso pueden ser permanentes. permanece la estela. Justificando que se parecería a esto. Exacto, Pero realmente lo hace, tú has hablado ya de que hay metales en esa estela. 100%. Vale, ¿qué más cosas podemos encontrar en esa estela? Vale, o sea, pues- ¿qué hay allí? Porque al final eso lo que va a hacer es que, vale, se mantiene. Yo lo que veo es, cuando miro al cielo, que hay mucha gente que no mira, lo que pasa con esa estela es que se empieza a expandir, se empieza a expandir, se empieza a expandir y ocupa un montón de espacio. Todo eso va a caer en el suelo, va a estar en nuestro aire, va a estar en los alimentos que comemos. En el agua. Vale, entonces, ¿qué está cayendo de ahí? Vale. Se han hecho. O sea, número uno, con la observación tú ya puedes saber que eso vapor de agua no es. Número dos, pues presuponer que sea una partícula, ¿no? Un aerosol se llama, pero bueno, una partícula bueno, que no se ve afectada por el calor. Y en este caso, pues tiene todo el sentido que sean metales. Pero es que luego hay. O sea, esto se confirma, es lo que he dicho antes, ¿no? O sea, los propios expertos ya están hablando, ¿no? De geoingeniería solar, de modificación del albedo de las nubes y demás. Pero ya se han hecho experimentos del NOAA. El NOAA es la Agencia Nacional de Estados Unidos Oceánica y Atmosférica. Y a través de aviones se han encontrado en las propias estelas lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar. Sobre todo aluminio, estroncio, bario. También se han encontrado bacterias, que dices, hostia, bacterias, qué movida más rara. No, las bacterias se usan de toda la vida para generar nucleoides, que es justamente para crear una nube. En las pistas de esquí, por ejemplo, para crear nieve artificial se usan bacterias. Aparte de fumigar con ciertos materiales, digámoslo así, para crear pues algunas epidemias, virus y otras cosas que hablaremos en otros vídeos, que ya estoy recopilando material e información sobre ello, porque se habla mucho del tema de la modificación del tiempo y demás, pero no se habla mucho de estas cosas. Así, ¿eh? Sí. Que la gente cree que es muy conspi y esto se está haciendo de forma intencional en una pista de esquí. Y luego también, bueno, se ha encontrado grafeno. O sea, te aseguro que nada, ni que sea inocuo, ni nada que sea seguro. Y esto se ha hecho, lo que digo, ¿no? Desde aviones, no es algo que se recoge desde el suelo, que también serviría. Y luego hablamos de eso, de muestras que se han recogido desde pantanos, árboles, biomarcadores y demás, pero que está confirmadísimo. De hecho, bueno, está tan confirmado que tú, si buscas chemtrails, ¿vale? En Google, te va a aparecer que es una teoría de conspiración y que es falso y que es un bulo. Pero lo que tienes que hacer es buscarlo en un nombre que ellos sí que acepten. Por ejemplo, geoingeniería solar. Tú lo buscas y te dice toda la teoría de los chemtrails, te la dice como diciendo, sí, esto se hace desde hace años. Efectivamente, solo cambian la denominación, ¿no? El apelativo, por así decirlo. Varios gobiernos tienen proyectos, por ejemplo, Inglaterra le está metiendo una caña que flipas. Se ha gastado 56 millones de libras en bloquear el sol con metales desde aviones. O sea, es que no ¿En hay... Inglaterra están bloqueando el sol? Sí, eso es un proyecto, Scopex se llama. Bueno, el Scopex, además que lo prohibieron en Suecia, porque ya se sabía que eran metales, que eso no era bueno para nadie, y por seguridad asociaciones consiguieron prohibirlo. Pero es que esto, mientras estamos aquí... O sea, todo esto es oficial. Sí. Todo esto que lo busque quien quiera. Y mientras estamos hablando aquí de que si son teorías y si no, hablo en España. En Estados Unidos esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Estados Unidos siempre han sido los pioneros. Luego hablamos de historia, si quieres. Sí. Y es lo que digo, cuando sabes, cuando ya no discutes si sí o si no, sino que ya dices, está clarísimo, hay de 50 estados que tiene Estados Unidos, 26 ya los quieren prohibir. Y 2 ya los han prohibido. De hecho, Florida, uno es Florida, desde que lo prohibió, por primera vez en 40 años no ha tenido ningún huracán. Y es por un tema de, claro, modificación del tiempo, pues lo que consigues justamente es que, qué sorpresa, que cuando prohíbes algo, deja de ocurrir lo que lleva pasando desde que lo permitiste. Vale, o sea, es que dices tantas cosas que hay que hablar. Pero por orden y ya está. Sí, vamos poco a poco. Pero de todo esto que has hablado, ahora, por ejemplo, yo sé, y es oficial, y esto también lo he leído en un montón de sitios, que en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, está descrito que se puede modificar el clima según la conveniencia que establezca España, ¿no? Sí. Esto es 100% verídico. Sí, la modificación artificial del tiempo, porque luego te van a saltar al cuello si dices clima. Yo hice un vídeo corto de esto hace unos cuantos meses que se hizo súper viral porque
aparece en el BOE, y aún así hay gente que te dice que eso es mentira. El clima es a nivel pues, planetario y tiempo es a nivel local. Vale. Pero esto, o sea, por supuesto, AEMET ya ha hecho que a veces no, a veces desmiente los chemtrails. Es lo que digo, no busques chemtrails, busca modificación artificial del tiempo y te saldrá. Sí, esto lo hacemos. Chemtrails es falso, pero modificación artificial lo hacemos. De hecho, hay un proyecto que hicieron ellos, el PIP, el proyecto de intensificación de precipitaciones, lo han hecho 2 veces, no sé si era el 87 y el 2005, que justamente, pues eso, bombardeaban con aviones el cielo con yoduro de plata para intensificar las precipitaciones en España. Y de hecho, bueno, y que hay empresas privadas que se dedican a esto. Yeah. Porque un gobierno dices, bueno, pues lo han intentado, pero no ha funcionado. Que es lo que siempre dicen los negacionistas de todo esto. No, pero sí, vale, hay modificación del clima a través de metales en aviones, pero no funciona. Y digo, tío, pero si hay empresas privadas, si no funcionara, habrían quebrado hace tiempo. ¿Por qué está en el boletín del Estado, si no? También, y en el boletín del Estado, por cierto, pone que eso es el gobierno el que da permiso a empresas, porque hay empresas, y a quien quiera, para hacer estas operaciones. Vale, y mi pregunta es, ¿y cuál es el objetivo de esas operaciones? O sea, ¿por qué se permite que se modifique el clima? Yo lo que veo un poco es que al final el hombre siempre como que quiere jugar, bueno, el hombre, el ser humano, quiere jugar un poco a ser Dios con todo. Por supuesto. Y es como terrible. O sea, al final eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Si tiene que llover, y si no tiene que llover, no llueve. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que esté en el boletín, de que haya empresas, de que se haga eso? O sea, esto siempre se ha dicho que, o sea, es como todo, ¿no? Al final es una herramienta y tú la herramienta la puedes usar al nivel que quieras. Tú puedes usar una herramienta. De hecho, todo esto empezó como arma. Esto ya se usó en la operación Popeye, luego hablamos de eso si quieres. Pero tú puedes hacer absolutamente todo. Ya lo decía no sé qué presidente de Estados Unidos en el 67. Decía, quien controla el clima controla el mundo. Porque controlas absolutamente todo. Controlas los suministros de alimentos, controlas el transporte, que para eso se hizo en la operación Popeye, para cortar los suministros de armamento hacia Ho Chi Minh. Controlas incluso, bueno, controlas a la gente, ¿no? Porque sí, lo que estamos viviendo ahora. Puedes hacer una hambruna increíble, ¿eh? Puedes hacer hambruna, pues puedes generar un estado en el que haya una catástrofe climática y encierres a la gente, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Uy, que llueve un poco, venga, todo el mundo, que nadie salga de casa. O sea, es verdad, controlas absolutamente todo. Luego también está la parte, ¿no?, de usarlo esto a una escala menor y menos, digamos, menos chunga, que es el tema de que, bueno, pues si yo controlo la lluvia de un país o con operaciones, ¿no? En México hay una empresa privada que lo usa para rellenar embalses. Estamos teniendo una sequía y... Si se utiliza para el bien, pues bien, y teniendo conocimiento y conciencia de las alteraciones que puede sufrir el propio clima natural de la Tierra. Pero claro, si se utiliza para el mal, pues esto es como todo, ¿no? Y lo hacen incluso por métodos eléctricos, de ionización de la atmósfera. Y imagínate, si funciona bien, que lleva desde el 90... Imagino que esto que está diciendo ahora mismo, de procesos eléctricos, de iones y demás, tiene mucho que ver con eso que algunos conocemos como el proyecto HARP. 4 operando y es todo un éxito. Y lo hace para, por ejemplo, rellenar embalses. Pues vale, o sea, ahí sí le puedes dar un uso así pues interesante y que beneficie y demás, pero todos sabemos cómo va esto. Y para mí el mayor problema no es ese, para mí el mayor problema es negar que esto existe, porque si te lo ves venir y sabes que estas cosas ocurren, número uno, te puedes proteger y número dos, se les acaba el chiringuito de echarle la culpa al cambio climático para meterte cualquier tipo de ley o de restricción o lo que sea. Efectivamente. Y gente, vamos a dejar aquí, aunque la parte aún más interesante viene a continuación, porque quiero que entréis a este tremendo canal. Por supuesto, apoyéis el vídeo y su contenido si os gusta el resto de podcast y sigáis viendo este interesantísimo podcast sobre la modificación del clima, las estelas y demás. Os dejo el link del vídeo en la descripción y en comentarios para que accedáis directamente. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestro apoyo, os mando un besito, un abrazo y ¡viva España!
Que tiemble el silencio, las leyes, las calles,